en términos imaginarios, ¿no? JW igual a R más un J, que multiplica a la frecuencia por la bobina menos 1 sobre la frecuencia por el condensador. Para que esto entre en resonancia, lo igualamos a 0, ¿no? Entonces W0 lo aproximamos a 1 sobre LC y de ahí podemos tener la frecuencia de resonancia, que es 1 sobre 2pi por la raíz de LC, que es la impedancia en resonancia. Cuando hay impedancia en resonancia, generalmente la impedancia se asemeja a la resistencia del circuito. A ver, por favor, como siempre, estamos en casa, ¿no? Estamos en casa y podemos comenzar a hacer la simulación, ¿no? Para ver si efectivamente este circuito RLC está resonando a 1 MHz, ¿correcto? Los valores lo tienen R, 20 ohmios, L, 16 microhenrios y C, 1.6 nanofaradios. A ver, por favor, minutos, no más de 5 minutos para comenzar a hacer esa resonancia. La teoría, repito, está en el WhatsApp, ya está colgada para poder trabajar con ellos, ¿ya? Listo, comenzamos 5 minutos, no más. Muchas gracias. Entonces, seguimos, por favor. Bien, demostrado entonces cómo hay una frecuencia de resonancia de la señal exactamente a un tipo de frecuencia, ¿no? Bien. Veamos ahora el ancho de banda. El ancho de banda se define como un intervalo de frecuencias. Ese intervalo de frecuencias que tenemos, ¿no? Comparte frecuencia 1 y frecuencia 2, ¿no? La parte reactiva será igual a la resistiva. Es una definición que también se denomina ancho de banda a la mitad de potencia, decimos así, ¿no? Son cositas que podemos observar y hacer mediciones dentro de la simulación. Pero el ancho de banda no nos da el simulador, nosotros lo admitimos, ¿no? El ancho de banda en este circuito se puede decir también a mitad de potencia, porque tanto la impedancia 1, 2, ¿no? Por la raíz de 2, ahí se una V, por 2 es raíz de 2, por favor. No sé por qué cuando yo pongo ese tipo de cositas sale de esa manera, ¿no? Y la potencia disipada en R es la mitad de la potencia disipada en la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, se puede mostrar que las diferencias W2 menos W1, que son las frecuencias angulares o 2πf, igual a RL, y por tanto el ancho de banda estamos indicando que es B, ¿no? Por L. A ver, espérenme, ¿cómo es esto? Estoy agarrando mi tableta. Dibujo. Ya. Tenía que ponerlo en modo presentación. Ya, ahí está. Oh, está pasándose mi presentación. ¿No? Ya. Entonces, el ancho de banda está definido como B por 1 sobre 2pi RL. Eso podemos calcular para tener un ancho de banda determinado, ¿no? El ancho de banda acá en esta figura podemos tomar de un extremo a otro extremo. Acá en este punto donde está el mouse, ¿no? Y este punto de acá. Podemos decir, esos dos puntos es el ancho de banda. ¿Y cuánto mide ese ancho de banda? En esta parte de acá, ¿no?
B1 sobre 2pi RL, ¿no? Y eso se puede mostrar matemáticamente según las ecuaciones que ustedes están observando a continuación, ¿no? Para poder determinar de dónde sale este factor, está demostrándose ahí, ¿correcto? El factor de calidad. El factor de calidad es la amplitud de la resonancia. Cuanto más amplitud tenga, es mucho mejor. El circuito es muy selectivo, ¿no? El circuito es más selectivo. La campana es puntual, más a la parte superior. Y esa campana puede tranquilamente determinar un estrecho ancho de banda. Si esa campana es bien pronunciada, su ancho de banda es pequeño. Si el factor de calidad baja, el ancho de banda va agrandándose. Entonces, depende del diseñador qué factor de calidad quiero que tenga mi circuito que estoy diseñando. Y esto se logra, ¿no? El factor de calidad dividiendo la frecuencia fundamental entre el ancho de banda, ¿no? Entonces, con esta fórmula puedo determinar ese tipo de detalle, ¿no? En la frecuencia de resonancia, considerar que el voltaje en el condensador y en el voltaje de la bobina toman valores picos, Q veces mayor que voltaje en la resistencia. El cálculo de factor de calidad, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar? Tenemos, en este caso, la frecuencia de resonancia W0, el voltaje en función del tiempo, la corriente en función del tiempo, en la bobina también en función del tiempo, voltaje en la bobina, y de ahí hacemos la potencia, ¿no? I por B, todos en función del tiempo, hacemos las operaciones algebraicas que se ven ahí, ¿no? Para evaluarlos en ciertas características. Y el factor de calidad nos resulta, como ya sabemos, W0L sobre R. En el condensador, el cálculo es similar. En la frecuencia de resonancias, WL igual a 1 sobre WC. Entonces, el Q va a salir bien parecido, W0LR, mejor dicho, igual. Veamos ahora el circuito en paralelo, ¿no? Tenemos tres componentes en paralelo, bobina, condensador y resistencia. Estos tienen una impedancia y admitancia, ¿no? La impedancia Z y su admitancia Y. En resonancia, hacemos que la frecuencia W0, 2πf, sea igual a la raíz de 1 sobre LC, o que es lo mismo la frecuencia igual a 1 sobre 2pi por raíz de 1 sobre LC. La impedancia en la frecuencia de resonancia, sabemos que Z de W0 es igual a R, ¿ya? Entonces, su ancho de banda también tiene su característica, 1 sobre 2pi sobre 1 sobre RC. Y su factor de calidad, hacemos ese cociente de W0 entre W2 menos W1, igual a W0 CR, o que es lo mismo R sobre W0L. En resonancia, la corriente de pico que circula por un condensador y por la bobina es Q veces la que circula por la resistencia. Es un circuito poco realista, dado que por la resistencia serie que tiene la bobina, ¿no? Entonces, acá podemos observar nosotros, ¿no? Un circuito como el que está mostrándose ahí. Ay, esto de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Acá. Observen acá el pico, ¿no? De la resonancia. Tiene un valor determinado, ¿no? Con estos valores de acá. ¿Correcto? Pero ese pico de aquí puede variar, como pueden observar ustedes. Bajó el pico, el Q del circuito de resonancia, se mantiene en resonancia,
pero su ancho de banda se incrementó, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Un alto Q o un ancho de banda grande? ¿Cuál creen que sea mejor? En un circuito, ambas consideraciones son valideras, dependiendo la aplicación que se le dé a ese conjunto de componentes. Yo quiero que sintonice el circuito con una alta ganancia. Necesitamos un alto Q, pero también, ojo, pero también, ¿dónde está el mouse? Perdí el mouse. Ojo, pero también, a ver, oh, acá, ¿no hay mouse? Oye, mi circuito hoy día está medio loco. No sé, se perdió el mouse. Ya, ahí está el mouse, apareció el mouse, pero apareció el mouse de... Oh, qué raro. No funciona el mouse. Este mouse ya de repente la batería está baja. Bueno, decíamos de que ahí tenemos en esta primera figura un alto Q, ¿no? Tenemos un alto Q para el circuito mostrado. Y en la segunda figura el Q bajó, pero el ancho de banda se incrementó. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos tener ahí? ¿Un alto Q o un bajo Q? ¿Qué es lo que queremos tener ahí, no? ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Un alto Q o un bajo Q? ¿No? Entonces, ese tipo de apreciación nosotros podemos determinarlo. ¿Ambos son valideros? Sí, dependiendo, habíamos dicho, del circuito, acá está el mouse, ¿no? Que estemos deseando. Si el Q es alto, si el Q es alto, entonces podemos decir que el ancho de banda es estrecho, pero si el Q es bajo, el ancho de banda es grande. Bien, a ver, por favor, simular ambos circuitos, ¿ya? Simular ambos circuitos para poder comprobar esta teoría. A ver, estamos comparte.
El circuito lo tengo acá. Ujú. Este R2 sería como el RS, ¿no? Cuando no está, el gráfico se ve así, como con este pico, ¿no? Perdón, El Q ¿podrías sí. ampliar la pantalla, por favor? No, no se ve. Sí se ve, pero en la simulación, en la pantalla negra, ¿podrías agrandar? Ahí está, para que lo vean los demás alumnos. Ujú. ¿Ya? Bueno, la primera simulación es sin este R2, o sea, directamente el condensador. Sale Ya, que el Q sube hasta por acá, ¿no? claro. Si yo le agrego ese RS, parece que está más arriba, pero ambos están empezando en 10. Este sube hasta un poco más de un K y este no sube de un K, este está más abajo. Pero se ensancha, Se ensancha, sí. claro, se Si no está se, ensanchando, se podría claro, pedir que suba más más magnitud, ¿no? Para que se vea más claramente, pero es eso, que se ensancha. No sube tanto el pico. claro, efectivamente, Ujú. ¿no? Aquí, por favor, en este ejercicio, estamos nosotros viendo la frecuencia de resonancia de estos tres componentes en paralelo. Pero ojo, también tómenlo como referencia para su circuito del transmisor de FM que van a armar más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿puedes traer la otra imagen? El de aquí, Sí, ahí, perfecto, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos observar que la frecuencia tiene un pico bien pronunciado. Es esto lo que debemos de lograr cuando hagamos la simulación del circuito del transmisor. No me muestren osciloscopios, no me muestren señales en función del tiempo. Yo deseo que su circuito tenga una frecuencia de resonancia en un ancho de banda de 88 a 108 MHz. En ese rango deben tener como esto de acá un pico donde estará resonando el circuito. Por ejemplo, 95.1. Ya, pues, esa es la frecuencia de resonancia de su circuito. Muy bien, porque está dentro del rango de 88 a 108, que es el ancho de banda, ¿no? Pero, sin embargo, ahora muestra la figura 2, por favor. Ahí, como ven, el ancho de banda ha crecido en desmero de la amplitud, ¿no? El ancho de banda ha crecido. Quiere decir que de repente su circuito está oscilando entre 80 y 120 MHz. Ya se abrió mucho. Sin embargo, la frecuencia de resonancia ha caído, ¿no? El pico, el Q, ha caído un poco. En muchos casos, acá muy bonito están a las frecuencias más bajas, ¿no? Estamos viendo que está oscilando en ese rango, ¿ya? Considerar esta apreciación para sus circuitos siguientes, ¿ya? Correcto, mi estimado Adrián. Muy bien, excelente. ¿Ven? Aquí prácticamente todos van a terminar haciendo una buena simulación, dado que la primera PC es full simulación, ¿ah? Hay cálculos que hay que determinar, por supuesto, ¿no? Como cuál es el ancho de banda, hay que calcularlo, ¿no? Eso no sale escrito en la pantalla, ¿no? Se podrá tomar los rangos, perfecto, pero tienen que calcularlo. O sea que también hay parte analítica que hay que desarrollar, ¿ya? Entonces, seguimos, por favor. Seguimos. A ver, ¿dónde estamos? Uy, se cerró la clase. A ver. Ya, ahí está cargando la clase.
nos habíamos quedado acá, ¿no? Acá nos quedamos. Ajá. Listo. Ahora veamos la resonancia con circuitos de tipo serie paralelo. Acá tenemos la primera combinación, serie bobina en conjunto con una resistencia y en paralelo con el condensador, ¿no es cierto? Bueno, conocemos la admitancia y como pueden observar, desde ahí podemos sacar su resonancia. La resonancia en condiciones cero indica que el condensador tiene un valor, ¿no?, de L sobre R cuadrado más W0 al cuadrado L cuadrado. De ahí podemos despejar W0, la raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre L cuadrado. ¿Qué sería la frecuencia de resonancia, ¿no?, para poder hallar ese circuito resonando? Esa frecuencia de resonancia, ya despejada el W, es 1 sobre 2pi, ¿no? Nada más multiplicado por ese radical. La impedancia en la frecuencia de resonancia está dada por L sobre RC. Y observamos que la red transforma la impedancia RT en L sobre RC. El factor de calidad de la bobina, ¿no?, es QDT W0L sobre R. Y la impedancia equivalente en esa frecuencia de resonancia puede expresarse como R multiplica a QDT al cuadrado más 1. Es decir, a la frecuencia de resonancia, el circuito transforma la resistencia cuadrado T 2 más 1 veces mayor, ¿ya? Por ejemplo, miren, queremos transformar una impedancia de carga que tiene 50 ohmios en una impedancia de 1000 ohmios, operando a una frecuencia de 2 megahertz. Entonces tenemos un circuito inicial, un circuito 1, ¿no? Tenemos un circuito inicial 1 acá, con una frecuencia que está entrando y lo queremos transformar a otra red en ese modelo, ¿no? Tenemos la frecuencia de resonancia como información, 2πf igual 4pi por 6, 10 a la 6 radianes por segundo, el QDT más 1 igual a RT sobre R, 20, de ahí despejamos QDT, 4.36, la bobina RQT por W0, operando 17.3 microhenrios, el condensador igual QDT sobre W0 RT igual a 3.47 picofaradios, ¿no? O también podemos sacar eso de ahí como W0 al cuadrado igual a 1 sobre LC menos R cuadrado L cuadrado. Despejamos C, tenemos 1 sobre W0 al cuadrado por L más R cuadrado L igual a 347 picofaradios, ¿no? Con esos valores ya podemos calcular el ancho de banda de 458 kilohertz, ¿no? Ya tenemos los valores para poder trabajarlo. A ver, por favor, hacer la simulación, ¿no? Miren, cómo vamos a comprobar que esta teoría, ese es mi método mi metodología del curso. No solamente es explicar la fórmula y ahí quedó. ¿Cómo demuestro que mi formulario, mi desarrollo teórico es valedero? Bueno, uno de ellos sería armar el circuito. Tendríamos que fabricar una bobina de 17.3 microhercios y colocarle, ¿no?, un capacitor de tanto valor y una resistencia de tanto. Armada el circuito y tenemos que tener un generador de 2 MHz, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos eso, no me pongo a llorar, agarro el simulador y voy a obtener esta curva, ¿no? Ahí la frecuencia de resonancia no está en 1 MHz, ha corrido, ¿no? El ancho de banda es grande y necesito determinar ese rango de frecuencias. A ver, por favor.
graficando el circuito, simulándolo, ¿sí? Simulando el circuito. Como ven, todo el curso es de simulación, ¿ah? Todo el circuito es de simulación. ¿Quién desarrolló el circuito? ¿No salió? Bueno, vamos a poner una lista. Voy a llamar en forma aleatoria con los presentes, que son 50 alumnos, y voy a anotar si o no están con el simulador tratando de hacer el circuito. Profesor, ¿puedo presentar? A ver, Artemio. A ver, dime, a ver. Ya, muy bien, excelente. ¿Cuál es la frecuencia de resonancia? A ver. Este simulador presenta con doble clic cursores, ¿ah? También tiene cursores. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Al punto medio está resonando y en la parte inferior te dice la frecuencia. 2 MHz creo dice, ¿no? Artemio. Sí, 2 MHz, profesor. En la parte inferior izquierda te dice a qué frecuencia, ni siquiera tengo que calcular. Sí, Te dice 2.05 MHz. Ajá, ya no es 1 MHz. Bueno, Sí. ¿y cuál sería el ancho de banda ahí? A ver, ¿podrías indicar cuál sería el ancho de banda que sale en la teoría? En la teoría dice 458 kilohertz, ¿no es cierto? Sí. Ese es el ancho. Entonces, ¿de dónde a dónde tomarías ese ancho? A ver, no, gira a la izquierda, por favor. El cursor gira a la izquierda, ubica un punto ahí en la... A ver, no, mucho ya, mucho. Un poco más a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, un poquito más, un poquito más. Ahí en esa intersección, ahí. Márcale un clic y saca otro cursor para que pongas en el otro extremo. A ver, de ese punto, clic. No me deja. Ya. Bueno, pero... punto 8 hasta... Ahí, a ese extremo, efectivamente. ¿Cuánto es la diferencia de esas dos frecuencias? Lo pueden anotar porque el sistema no te va a dar. El simulador no te va a dar ese valor. Pero sí lo puedes anotar de ese punto ahí a ese punto de ahí. Tienes dos frecuencias. ¿La diferencia cuánto es? 0.36 MHz. Ya, entonces tenemos que ampliar un poquito más porque la teoría dice que está en
458 MHz, creo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, no es esos puntos, pues tenemos que ampliar un poquito más para hallar esos puntos. Y sí, el simulador, por si acaso, saca 2, 3 cursores, ¿ah? Tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. A ver, ahí. Y en el otro extremo, a ver. En esa intersección, muy bien. Toma nota, esa es una frecuencia. Y en el otro extremo, ahí es otra frecuencia. ¿Cuánto es ahí? A ver. 0.58 MHz. Ya, 580 se kilohertz. acerca, se acerca más, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ese es sería nuestro ancho de banda, ¿correcto? Aproximadamente. Sí, ¿Ya, sí. chicos? Así comenzamos. Y miren ustedes, ¿ah? Frecuencias hacia el lado izquierdo, la forma de onda decae, ¿no? Hasta un mínimo. Pero hacia el lado derecho, el decaimiento es mucho más rápido. ¿Ven? Ya comienzan a tener esas características. No es una campana simétrica. Ambos lados nunca son iguales. Son parecidos, sí, pero lo que me interesa a mí es del ancho de banda que he calculado hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. A ver, vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasaría si cambias el condensador? A ver, ahí tenemos 60, creo que dice, ¿no? De amplitud, ¿sí? 60 de amplitud y un ancho de banda, ¿correcto? Entonces, a ver, cámbiale el condensador de 347, dale 100 picos más, a ver. Y vuélvelo a simular. ¿Crecerá el ancho de banda? Ahí estoy subiendo el condensador y después bajo el condensador para ver el comportamiento. Si el circuito dispone o depende el Q y el ancho de banda del condensador, o depende de R o depende de L. Para eso es la simulación. Yo con la simulación pruebo, sueño, a ver qué pasa si cambio esto, qué pasa si cambio el otro, qué pasa si muevo esto por acá, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar con el circuito, ¿ya? A ver, voy a llamar en forma aleatoria. A ver, en forma aleatoria. Quien tiene la simulación, a buena hora. Quien no lo tiene, queda en rojo, ¿ah? A ver, Fran Danton, Fran Danton, tiene su simulador, muestre su simulador que está haciendo por la vida avanzado de la electrónica. Altium no es un juguetito como Multisim o Proteus, ya es otro nivel de la electrónica, ¿no? Pero muy bien, yo por eso la práctica 2 estoy dejándolos para que se introduzcan a ese mundo de una electrónica más avanzada, ¿no? Y es gratuito, ni siquiera la versión estudiantil que tiene el Multisim dura 3 meses y suficiente como para todo el ciclo, ¿no?
para aprenderlo. Y si me gusta o no me gusta, ya después eso es de cada uno tenerlo, ¿no? Bien, correcto. A ver, dime, Ángel. Sí, profesor, para presentarle el ejemplo de hoy y los de la clase pasada, por favor. A ver, por favor. Ya. A ver, un momento. Ya. Eh, el ejemplo de hoy, que es este de acá, que aquí se llega a ver un poco la gráfica, ¿no? Está resonando en este caso a 2 MHz, que sería aquí el pico. Ya, está bien. Y los de la clase pasada son este de acá, el ejemplo uno, que también me salió. En este caso usé también varios casos. En este caso, bueno, en el caso de la resistencia fue primero con 10 ohmios, luego 100, 1K, 10K, 100K y pues eso es lo que me muestra la gráfica, ¿no? Y es justamente lo que se ve también en el PDF que mandó. Y de ahí tengo el ejemplo también número 2. En este caso lo que va a cambiar es el valor de la capacitancia. Comienzo con 10 picofaradios, va subiendo a 100, 1 nano, mejor dicho está disminuyendo hasta 1 nano, a 10 nanos y hasta 100 nanos. Y también me sale la misma gráfica que se presentó en el PDF, ¿no? De ahí también tengo el ejemplo 3 de la clase pasada. También probé, en este caso, un caso adicional porque justamente se ve 5 picos y justamente este pequeño como que bordeado, por decirlo, que es el de color celeste. Y ya, eso fue lo que adicioné justamente a los valores que usé como ejemplo. Muy bien. Excelente, Ángel. Muy bien, excelente. Ya. A ver, Jack. Profesor, buenas, para presentarle porfa lo de A ver, ahora y lo de ayer también, que claro, completé, pero ya un poquito tarde. Ahora claro. lo presento. A ver. A ver, Jack, Giordano y Alexander. Hasta ahí voy a recibir las simulaciones. Ya, a ver. Esto era lo de ayer. Esa es la primera, sí. Esa es la primera. Aquí con las resistencias. Y esta sería la segunda. Aquí está la gráfica también. ¿Sí se puede ver la segunda? La Sí, gráfica de sí, la sí. segunda. Sí, sí. Ya. Ujú. Y esta es la tercera. Aquí también está la gráfica. Ajá. Ahí está la gráfica. Y ahora en cuanto a las de hoy, esta es la primera, el gráfico la primera, este sería gráfico la segunda, y aquí le puse también el LRS, ¿no? Para que, así como lo indicó mi compañero Castañeda, que aquí se ensancha un poquito. Ajá. Sería el gráfico, este sería el otro gráfico. Y el Muy de la bien. tercera, el de ahora, me está saliendo más o menos. Claro, Ajá, estamos viendo. ajá. Perfecto. Muy bien. Gracias, Jack. Muchas gracias, profesor. Jordan, Giordano, Giordano. Sí, profesor, disculpe, ahora lo comparto. Ok, profesor, esta es la simulación que pidió último. Así me sale. Eh, Luego el de la vez pasada que llegué tarde, estos son. Caso 1, este es en el segundo. Y el caso 3 que pidió. Perfecto, perfecto, muy bien. Ok, profesor. Gracias, Giordano. También. Alex, Ok, profesor, puedo mostrarle lo de ahora y lo de la clase pasada. ya, perfecto. Este es el de ahora. Aquí está. Igual aquí se nota la frecuencia de corte en 2 MHz.
De ahí está el circuito número 1, que era comprobar. Aquí está como decae, más o menos un poquito después de 1 GHz. De ahí, este de acá, que es el del capacitor. Aquí vemos como las curvas caen. Y el último es la bobina. Eso sería todo, profesor. Ya, muy bien, excelente. Bien, chicos, son las 9:35. Por favor, a ver, quiero que lleguemos a un acuerdo dependiendo de ustedes, ¿ya? El día jueves tenemos clases, tanto de teoría como de laboratorio. Pero si vemos en el almanaque, es día feriado, Jueves Santo. Podremos hacer clases ese día considerando, ojo, que el sábado ya no haríamos clases para que tengan toda la semana restante libres. No sé si el salón está de acuerdo o tomamos los feriados tal como está y el sábado hacemos la clase. A ver qué dicen la mayoría, algunas opiniones, a ver. El jueves feriado podemos hacer clase 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Estamos en casa, tranquilos. Y el sábado ya no hacemos clase para que tengan su descanso, Semana Santa, de repente alguno viaja, ¿no? A ver, ¿qué dicen, por favor? ¿Qué dicen? Por mí estaría bien jueves, profesor. Está bien jueves. Está Ya, bien, profe. Pero que haga una votación el delegado. Pero por mí estaría bien jueves. ya. ¿Qué dice el delegado? ¿Está correcto esa proposición? ¿Estarían de acuerdo? ¿No ha venido el delegado? Profesor, El día jueves y descansamos el día sábado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya pues. Pero va a ser en el mismo horario, ¿no? El mismo horario, por si acaso. El mismo horario. No cambiamos